invitado a este congreso que me ha hecho mucha ilusión y quiero agradecer a todos los que han hecho posible que yo esté aquí, empezando por Teresa, que fue la primera que me llamó. Muy bien. Bueno, cuando uno va a cerrar un congreso que habla de una cosa monográfica, lo que uno se plantea es que yo voy a decir que no se haya dicho ya. Porque claro, o sea, ponerse a decir cosas nuevas yo creo que no es fácil. Voy a ver si intento decirla de una manera distinta. Por lo menos las mismas cosas de una manera distinta. El tema de la educación es un tema que actualmente yo creo que genera un cierto pesimismo en las familias, en los educadores, o sea, hay un cierto pesimismo de que yo no puedo hacer nada, yo no puedo ir contra la sociedad, yo no puedo ir contra la televisión, yo no puedo ir contra la calle, en definitiva. Eso es absolutamente falso. Es decir, a mí cada vez lo veo más claro, el gran problema de la educación está en casa. O sea, está en casa, clarísimamente. Es decir, antes, porque ahora cuando hablas de educación con padres, etcétera, siempre dicen, es que antes, bueno, pues en mi antes, la gente que no era educada positivamente era unos golfos. La gente que era educada salía bien. Y la gente que sus padres eran tibios, etcétera, como había una sociedad normativa, pues más o menos también podían tirar para adelante. La sociedad pues te decía, no toques ahí, no te subas ahí, se lo voy a decir a tu madre, esto no se hace, niño, tal. Bueno. Actualmente lo que ha cambiado es esa sociedad normativa, que ahora mismo un niño va a meter los dedos en un enchufe y se va a electrocutar y le dice, niño, no metas los dedos ahí, te sale la madre y te dice, mi niño, mete los dedos donde le da la gana. Vale, señora, vale. Pero quien educa, los niños le salen educados. Llevo hace tiempo, y esto es un tema que no logro ponerlo en pie, pero llevo hace tiempo trabajando, lógicamente sin juzgar, porque he oído muchísimas veces el decir, es que yo conozco a una familia muy buena, que a los niños le han salido ranas. Y eso parece como una justificación de que es que yo no puedo hacer más, de que es que yo no... Entonces yo, que también conozco familias muy buenas, que le han salido los hijos ranas, pues sin juzgar, ya digo, me he dedicado a estudiar a ver qué es lo que ha pasado ahí o qué es lo que ha podido pasar, sobre todo con los hijos con los que tengo capacidad de hablar. Entonces, la familia será muy buena, pero mi conclusión actual, por donde voy, es que a esos niños no se les ha educado. Así de claro, es decir, se han hecho muchas cosas mal y además cosas graves se han hecho mal, como cosas fundamentales en la vida de una persona, como por ejemplo entender mal la libertad. Es decir, familias muy buenas que se ha priorizado lo profesional o personal. Hace poco me decía una señora que había mandado a 2 hijos suyos a un Erasmus y que habían venido los 2 con una novia atea. Le pregunté que dónde habrían ido los niños al Erasmus y entonces habían ido a un país pagano. Te digo, hombre, 2 chavales de 20 y 21 años a un país pagano, lo normal es que vengan con novia y la novia sea pagana, porque en ese país no hay otra cosa. ¿Tú eso no lo habías pensado antes? No. Bueno, pues hay que tener en cuenta eso. O sea, eso no se había pensado antes. Lo que le interesaba era el Erasmus, el idioma, lo otro, etcétera. No se había pensado. Pues eso es estar fuera de la realidad. Falso concepto de la libertad. Me encuentro mucha gente que te dice con demasiada facilidad, es que esta es su vida, la vida del niño. Bueno, esta es tu vida, esta es su vida, es que es su libertad, es que es su vida, es que es su... No, o sea, es la vuestra. Hay que intervenir. Hay que intervenir en la vida de los hijos.
Un chaval, 16 años, le iba a contar a su padre todas las golfadas que había hecho con la niña en Estados Unidos estudiando inglés, porque así me lo dijo el chaval. Y su padre lo cortó y le dijo, niño, no te preocupes, esa es tu vida, ¿eh? Pues si es que lo que quiere es lanzar su complejo de culpa y que su padre lo perdone. Esa es tu vida. Y eso nos lo damos muchas veces de respeto a la libertad. No se les conoce a los hijos, porque nunca se ha hablado con los hijos de temas serios. O sea, muchísimas familias muy buenas no han sacado nunca un tema serio comiendo, cenando. Yo recomiendo cenar con los hijos, sin televisión. Si un día hay fútbol o lo que sea, pues se cena más rápido, pero cenar. Se les conoce. Se les conoce porque allí los niños manifiestan cualquier cosa. Lo manifiestan todo. Y sabe uno cómo van funcionando, cómo no van funcionando, quiénes son sus amigos, qué piensan sus amigos, qué piensan los padres de los amigos, qué piensan todo. Y muchas de las indicaciones que uno tendría que dar las dan los hermanos. Pues dile que es idiota, ¿vale? Pues ya no se lo tengo que decir yo. Ya las dan los hermanos. Y uno termina conociendo a los hijos. Y los hijos se lo pasan bien cenando con los padres. Por eso es más caro cenar con los hijos. Porque si sacas un chorizo se lo terminan, porque lo que no quieren es irse a la cama, porque allí se está a gusto y entonces la forma de no irse a la cama es seguir comiendo. ¿Se entiende, no? Es así. Por tanto, es muy importante el cenar con los chavales y además los quitamos de una cantidad de televisión tremenda. Muchas veces los padres muy buenos van por un lado y los niños van por otro. El padre tiene un problema en el trabajo y se mete en el dormitorio. Luego el chaval tiene un problema y no lo cuenta. Es lo que está viendo a su padre. Muchas veces la misma transmisión de la fe se hace erróneamente. Nos escondemos para rezar. Hay que rezar en la sala estar. Que el niño te pregunte, ¿qué haces rezando? Porque hay chavales de padres muy buenos que no lo han visto nunca rezar. Y son católicos y son muy buenos, pero no lo han visto nunca. Un día leí un libro que me llamó muchísimo la atención, lo he contado alguna vez, que decía que los hijos de los maometanos, no sé si será verdad o no, tienen un alto concepto de la religión porque desde pequeños ven a sus padres varones rezar. Y a mí eso me llamó mucho la atención. O sea, si un chaval desde pequeño está en la sala de estar ahí con su puzzle ahí o con lo que sea, está ahí tal, y sabe que su padre está al lado, pero ¿qué hace? Rezando. Pues llega un momento en que eso le parece normal, porque es que lo es. Hay muchísimos padres que se esconden para rezar, que se meten en sitios muy raros, se van a confesar a las 7 de la mañana a un convento monjas que hay no sé dónde, coño, vete a la parroquia. Que te vea el niño confesarte, pedir perdón, es que no lo ha visto nunca pedir perdón. Todas estas cosas hacen que padres muy buenos, pueden ser buenísimos y pueden querer mucho a los niños, pero no saben educar. Es que no porque uno quiera mucho a los niños, o sea, en el tema de la educación uno tiene que formarse. Digamos, uno de los cosas que estoy descubriendo con esto de los padres muy buenos, una de las cosas que estoy descubriendo es que los hijos de gente que se dedica a la educación proporcionalmente salen bastante mejor educados. En general, globalmente, de la pequeña muestra que yo tengo. ¿Por qué? Porque claro, cuando un padre se dedica a eso y tal, pues procura ponerlo en práctica, procura decir, educa. Y eso tiene sus resultados, porque el gran problema de la libertad ahora mismo y la autoridad en la educación es cómo convencer a los padres, no a los niños, sino a los padres, en una sociedad relativista de que tienen que esforzarse para obtener beneficios no materiales, porque la educación es un beneficio no material. Y que educar no es
urbanidad. Eso es muy importante, la urbanidad. Cómo se come, cómo no se come, cómo se saluda a una señora, todo eso es muy importante, pero eso no es educar. Eso ya tiene otro nombre, urbanidad. Educar no es dar conocimientos. Yo educo al niño y le enseño inglés, le enseño... No, eso es dar formación, eso es capacitación, que se decía hace años. Educar es enseñar a una persona a comportarse como persona. Educar es que una persona sepa lo que hace bien y lo que hace mal. Y cuando hace una cosa bien, diga acerté, y cuando hace una cosa mal, diga me equivoqué. Y piense si tiene que pedir perdón a alguien. Educar es enseñar a la gente a querer. La relación que hay entre cariño y libertad es continuada, es decir, el hombre es libre porque puede elegir sus cariños. Si el hombre no pudiera elegir sus cariños, entonces no sería libre. Por tanto, enseñar a querer a una persona, lo que le estamos enseñando es a ser libre. Y la libertad es una especie de balanceo, de balanza entre aquello que debo hacer y aquello que me pide el cuerpo. Generalmente, lo que debo hacer es lo que me pide el cuerpo, generalmente. Es decir, yo dentro de 4 horas me pedirá el cuerpo cenar y lo que tengo que hacer es cenar, y dentro de 6 o 5 y media me pedirá el cuerpo dormir y lo que tengo que hacer es dormir. Pero hay veces que entre lo que me pide el cuerpo y lo que tengo que hacer no es lo mismo. Entonces, la persona libre lo que elige es aquello que debe de hacer. Y esa es la construcción en el ser humano, la adquisición de valores, de virtudes. Porque valor es la verdad conocida. Ahora ya se puede hablar de valores. Hacía años que te iba a una empresa o lo que sea y te decía, aquí no me hables de valores. Valor es la verdad conocida, es decir, no mentir. Una persona que tenga en la cabeza que no se debe mentir tiene valores. Pero una persona que no miente ya no tiene valores, tiene virtudes. Porque cuando la verdad conocida se convierte en verdad vivida, pues entonces ya lo que se vive son virtudes, no se viven valores, se viven virtudes. Lo que pasa es que la palabra virtud parece muy fuerte en esta sociedad, que en definitiva una virtud es un hábito bueno. Y de eso se trata, de que los chavales vayan viendo en nosotros una serie de valores que nosotros estamos absolutamente convencidos de que tenemos que vivirlo y no lo vivimos para educar, ni lo vivimos porque nos hayamos casado, tengamos niños y hay que educar a los niños. No. Aunque estuviéramos solteros, aunque no nos hubiéramos casado, aunque viviríamos esos valores, porque nosotros estamos convencidos que el ser humano tiene que vivir eso. Y entonces la generación de confianza, que va siempre del superior al inferior, o sea, el médico tiene que generar confianza en el paciente, el profesor en el alumno, el padre en el hijo. La generación de confianza es un proceso, el proceso que empieza con la coherencia entre los valores que yo digo que hay que vivir y cómo los vivo yo. ¿Qué valores digo yo que hay que vivir? ¿Cómo los vivo, esos valores? Eso el chaval se va dando cuenta. Cuando esa coherencia va funcionando, entonces lo que ocurre es que se va generando confianza. No generando confianza en sus padres, sino generando confianza en los valores que viven sus padres. Y a la medida en que esa confianza se va generando con un cierto... En el tiempo se genera un compromiso de los chavales con los valores que su padre vive. Eso es así. Cosa que nosotros muchas veces no nos daremos cuenta, porque ellos empiezan a defender los valores que han visto en casa. Cuando uno defiende unos valores es porque ya los ha asimilado. Pero antes han tenido que vivirlos sus padres, ser coherentes sus padres con esos valores. No esperéis que esto lo haga un adolescente, porque el adolescente lo que hace es, ante sus amigos, defiende los valores de casa.
pero en casa defiende los valores de los amigos. O sea, nunca te va a dar una alegría un adolescente, siempre te va a dejar medio fastidiado, pero bueno, es que esto es así. O sea, quiere decir que te vendrá contando como si fuera verdad lo que dicen sus amigos, pero a sus amigos le dicen lo que él ha aprendido en casa. Entonces, en la medida en que unos padres sepan qué valores tienen que vivir y quieran vivir esos valores, estarán educando. Porque generalmente la autoridad para lo que necesita es para ejercer una cierta influencia sobre los hijos para que ellos saquen lo mejor de sí mismos. Pero esa influencia es a base de valores, no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. O influimos en valores o no influimos. No es a base de conocimiento. O sea, uno puede dar lecciones sobre qué son las virtudes, pero como no las viva no sirve para nada. Por tanto, gracias. Muchas gracias. Bueno, es que he estado con gripe hasta hoy, sigo con gripe, lo que pasa es que no he dicho nada aquí a los organizadores para no asustarlos. Pero bueno, estamos así un poco regular. Bueno. Mucha falta de confianza a la hora de educar en los padres. Es decir, porque ellos mismos no saben lo que está bien ni lo que está mal. Y si saben lo que está bien o está mal por ese olfato que tienen, se decía antes, nariz católica, esto no está bien, no le conviene a mi hijo, no saben dar una explicación de por qué eso está bien, porque no tienen formación. Es decir, el gran problema actualmente de la educación es que se educa en casa, que la transmisión de valores ocurre en la familia, fundamentalmente de madres a hijos. Fundamentalmente. Y el gran problema es que muchas veces los padres no tienen formación. Y además esto es un tema muy curioso, porque yo no me he encontrado nunca a nadie que me diga yo no tengo formación. Todo el mundo se cree que tiene formación. Por tanto, la ignorancia es la que nos lleva a creernos que estamos capacitados para y no tenemos que formarnos. Y esa capacitación para tenemos que meterla, nosotros que somos la mayoría profesores, ¿no? Casi todos, tenemos que meterla en los padres de nuestros alumnos. Es decir, que no estamos formados. Que la formación depende mucho de cómo yo reciba las cosas. Es decir, que si a mí me hablan del matrimonio recién casado y me hablan del matrimonio cuando llevo 20 años casado y me hablan ahora que llevo 30 y no sé cuánto, pues yo los cojo de una manera distinta. Porque es distinto, lo aplico distinto, aunque la teoría teóricamente sea la misma. Por tanto, no puede uno parar de formarse para mejorar como persona. Es imposible, como decía Juanjo antes, educar a nadie si no hay una lucha personal por mejorar como persona. Es imposible, porque esa lucha personal se ve, se manifiesta. Tú me estás pidiendo a mí que yo mejore y yo te veo a ti que te da igual mejorar como persona. Por tanto, no existe esa coherencia y es imposible educar. Y mucho más esto que he dicho al principio, pedir a la gente que se exija para conseguir en una sociedad positivista, en una sociedad relativista, donde no existe el bien y el mal, para conseguir, digamos, bienes que son inmateriales. Por tanto, es muy importante el saber que una persona para estar educada, para amar, tiene que ser libre. Una persona no libre no puede amar. Un animal no puede ir contra sus instintos. Si tiene sed, tiene que beber agua, aunque esté envenenada, no es capaz de no beber agua. Una persona que no tiene un cierto dominio de sí mismo no puede querer, y es una manifestación de que no ha sido educada. Ya por la edad, uno conoce a personas que tienen 30, 35 años, que los ha visto nacer y que no han sido educados.
se da uno cuenta que su vida es un desastre. Perdón, es lo que hay, perdón. Se da cuenta que su vida ha sido un desastre. Y ha estado viéndolos cuando cumplían 5, 6, 10, 15 años, viéndolos, porque muchas veces hay gente cercana a uno que no los educaban. Y su vida iba a ser un desastre, y actualmente su vida es un desastre. Fundamentalmente porque no saben querer, porque no tienen dominio de uno mismo, porque sus relaciones personales están basadas única y exclusivamente en un sentimentalismo, no digo ni en el sentimiento, porque una relación personal es sentimiento, inteligencia y voluntad, sino en un sentimentalismo superficial que en el momento en que se quita ese sentimentalismo dicen que se ha pasado el amor, y entonces no tienen ni una vida personal, digamos, no tienen una vida personal afectiva seria, son becarios en el amor, porque toda su vida está fundamentada en lo que le pide el cuerpo. Por eso es tan importante el educar sobre unos valores. No se le puede decir a los hijos por la noche una cosa y por la mañana, que estoy más descansado o más descansada, otra cosa distinta. Porque entonces no estamos educando, no hay ninguna autoridad, lo que hay es arbitrariedad. Y la arbitrariedad hace que lleguemos a este estado tan frecuente en que se dice, aquí yo no pinto nada, lo que digo no tiene ninguna resonancia en mis hijos. No tiene ninguna resonancia. Que tanto pasa actualmente. A eso no se llega así de entrada. Se llega a base de no vivir valores los padres. Por eso digo que todo el tema está en la familia. Lo último que dice un chaval es que sus padres son idiotas. Y podrá pasar por distintas etapas de la vida. Pero lo importante es que sepa siempre lo que está bien y lo que está mal. Y por qué está bien y por qué está mal. Esa gente que se mueve en una especie de nebulosa está en función todo de su estado de ánimo. No se puede educar porque no son fiables nuestras ideas, porque depende del estado de ánimo que tengamos, vamos a decir sí o no a lo que se nos propone. No somos fiables. Y si no somos fiables, no generamos confianza en nuestros valores. Y ese es el gran tema, en que los padres que tienen valores no saben generar confianza en sus valores porque no son coherentes muchas veces con ellos. Cuando el tren llegó a Sudáfrica, hubo grandes problemas por las arenas del desierto, porque había mucha arena. Y entonces se metía la arena dentro del tren, se obturaba, el tren no podía funcionar. Entonces hubo muchas reuniones de ingenieros, y llegó un momento en que uno dijo, lo que hay que hacer es meter más presión interior. Metieron más presión dentro del tren, entonces las piedras más pequeñas ya no entraban, y entonces el tren pudo funcionar. Eso es lo que hay que hacer en casa. Si tú dices, es que el ambiente de fuera es un ambiente que no es positivo, que no es bueno, más presión interior. Pero no presiona a los hijos, sería un error gravísimo, sino presiona a los padres. Por tanto, los padres tienen que saber los dos tienen que saber cuáles son las virtudes que yo quiero que mis hijos se lleven de casa cuando se vayan. Es decir, ¿yo qué quiero que se lleve? O sea, cuando mi hijo ya tenga 30 años, bueno, he dicho cuando se vayan, cuando mi hijo ya tenga 40 años, etcétera, es decir, ¿yo qué quiero que se lleve? Que sean personas trabajadoras, que no mientan, en fin, lo que sea, lo que queramos. Vamos a vivir eso.
vamos a vivir eso nosotros. Vivirlo con alegría, es decir, la virtud que no es alegre no es virtud. Por tanto, la transmisión de valores tiene que ser una cosa que enganche, que los chavales digan, merece la pena vivir así. O sea, tenemos que manifestar de una manera alegre la virtud. Porque es que si no, no es virtud, sencillamente. Porque la alegría, o sea, es una virtud que se consigue como consecuencia de vivir otras virtudes. O sea, no es una cosa que haya que hacer actos de alegría, sino por otras virtudes. Entonces, en casa, cuando se intenta vivir una serie de virtudes, tiene que haber un ambiente alegre, donde a los chavales se estén a gusto ecológicamente, para su psicología se esté a gusto allí, donde no lleguen, tiren la mochila y se vayan a la calle porque allí el aire está, hay una tensión que se masca. ¿Me explico? Estoy dando la tarde, pero no sé hacer otra cosa. Por tanto, eso es muy importante, que la virtud sea alegre. Y para que la virtud sea alegre, ¿qué hay que hacer fundamentalmente? Pues para que la virtud sea alegre, fundamentalmente lo que hay que hacer es no quejarse. O sea, quizá lo más deseducativo que exista sea la queja. Porque con la queja le estamos diciendo a los hijos, el mensaje que se le manda es, la realidad tiene que adaptarse a lo que me pide el cuerpo. En la medida en que la realidad no se adapte a lo que a mí me pide el cuerpo, yo me quejo, que es rechazar la realidad. Es rechazar. Por tanto, si yo de forma habitual rechazo lo que pasa porque no se adapta a lo que me pide el cuerpo, pues entonces ¿qué estamos haciendo? Un proceso absolutamente deseducativo. Nada. Desde un punto de vista porque claro, ¿dónde son más peligrosas las quejas? Fundamentalmente en los tres amores que tiene el ser humano. O sea, el ser humano tiene tres amores que es donde tú te estás jugando la felicidad, que son aquellos amores que se pueden perder, que son el amor a Dios, el amor a la pareja, el amor al trabajo. Esos amores se pueden perder. Hay otros amores que no se pueden perder, como por ejemplo el amor a los hijos, el amor a los padres en menor medida, el amor a la ciudad donde uno ha nacido. No hay que hacer nada para mantener esos amores. En cambio, estos tres sí hay que pelear para mantenerlos. Y además son muy iguales. Un deslumbramiento, una vocación, un enamoramiento. Y después o lucha uno por querer, o eso se va uno colocando, por decirlo así, en lo que molesta, en la rutina. Entonces viene lo que se llama el solapamiento. Yo trabajo de 8 a 3 en este sitio, pero a mí lo que me interesa es lo que hago por la tarde. Por tanto, por la mañana, pues a mí me ha tocado el sueldo en Nescafé, pero lo que me interesa es por la tarde. Y entonces ahí uno empieza a protestar, que si la misa, que si lo otro, que si no sé cuánto, que si tenemos que quitarnos del medio, que si tu madre es una pesada, que si no sé cuánto, que si el trabajo, que si... Todo eso es tremendamente deseducativo. Porque no estás educando en los amores que ellos tienen que conservar. ¿Cómo se conservan esos amores? Pues esos amores se conservan. Yo estaba en una multinacional mucho tiempo y estaba encargado de la formación de esa multinacional. Entonces nosotros reteníamos a los mejores directivos mediante la formación. Y de hecho lo conseguíamos, es decir, llevamos a 100 y pico tíos al IES, a otros 100 y pico al Instituto de Empresa, y realmente se retenía la gente, no se fue nadie que nos interesase. Pues igual ocurre. En el tema de relación de pareja, en el tema de Dios, etcétera, la formación hace que uno no deje esos amores. Porque claro, la formación es lo distinto de la queja. No solamente uno tiene que no quejarse,
porque en el momento en que uno empiece a quejarse, lo que está haciendo es rechazando esos amores. Sino que uno tiene que formarse. ¿Y por qué la formación hace que se puedan mantener los amores? Porque en el momento en que uno cae, si se está formando, se vuelve a levantar. ¿Me explico? Si uno está formando y cae, se vuelve a levantar. En el momento en que uno deja de formarse, llega un momento en que ya cae, y entonces ya, pues, a las 22 veces que cae, convence alrededor a la gente de que lo que tiene que hacer es seguir su conducta. Esas son las malas compañías. Las malas compañías son gente que ha dejado de formarse en un aspecto vital de la vida, y como el sentimiento de culpa cada vez es menor, llega un momento en que están convenciendo a los que tienen alrededor de que vivan como ellos. Porque, entre otras razones, si viven como yo, mi sentimiento de culpa bajará mucho más rápido. Porque el sentimiento de culpa es el ser humano tiene como dos instintos de conservación. Uno de esos instintos de conservación es lo físico. O sea, uno va con un coche y bueno, pues se pone delante un obstáculo que sea y uno pega un volantazo para salvarse a sí mismo, aunque al lado vaya su madre o su hijo. Pero esto no es consciente, eso es el instinto de conservación físico. El instinto de conservación íntimo, en lo espiritual, en lo psicológico, son dos: la vergüenza y el sentimiento de culpa. Pero este instinto de conservación sigue la ley de los rendimientos decrecientes, que es esa ley que dice que si comes un día langosta te gusta mucho, si comes dos, pero claro, la repetición de actos hace que cada vez te vaya gustando menos, ¿se entiende? Entonces, claro, en la medida en que una cosa te da vergüenza, te está diciendo tu espíritu, tu psicología, tu cuerpo te está diciendo, ojo, esto no está bien. Porque claro, si lo haces 1000 veces, pues llega un momento en el cual ya no te da vergüenza. Con el sentimiento de culpa ocurre lo mismo. Exactamente igual. Por tanto, por eso es tan importante educar a los chavales en el pudor, que actualmente eso parece uno que es antiguo hablando de eso. Se mantiene su instinto de conservación para ser libre, el instinto de conservación, en el pudor y en la pues esto, es decir, y eso es muy importante. Por tanto, no es tan difícil que los chavales aprendan lo que está mal, lo que está bien, etcétera, etcétera. Pero a nosotros nos tienen que ver vivirlo. Nos tienen que ver ser libres viviendo eso. Nos tienen que ver luchar por mejorar, que merece la pena. Siempre en su mundo, no un mundo aparte del matrimonio, sino su mundo. Es decir, con ellos, compartiendo, estableciendo relaciones, que es lo que decía la negrita esta, que es verdad. Estableciendo relaciones, y todo eso es muy importante, importantísimo. Entonces dice, bueno, ¿y cómo, por decirlo así, esto por dónde se empieza? Pues esto se empieza fundamentalmente por dos premisas. Una de ellas es que los chavales se sientan queridos. Ya los clásicos son clásicos porque sirven para toda la humanidad, porque el hombre está hecho así y sirven para todo. Ya decían los clásicos, si quieres enseñar latín a Cayo, lo primero que tienes que hacer es querer a Cayo. Es decir, primero, que los niños se sientan queridos. No estoy diciendo que se les quiera, que yo estoy absolutamente convencido que a los chavales lo quieren sus padres, pero muchas veces ellos no perciben que son queridos por sus padres. Muchísimas veces. Por tanto, que los chavales se sientan queridos, que sepan el lugar que ocupa en las prioridades de su padre, de su madre, que sepan que si el trabajo que tienen ahora le viniese muy mal, para ellos, pues su padre buscaría otro trabajo. Es decir, que sepan lo importantes que son para sus padres. Ser escuchados, no ridiculizados ante los demás, corregidos a solas, ser exigidos, como decía antes Juanco.
Una persona no exigida es una persona no valorada. Si tú en el mundo de la empresa, una persona que se dedica a vender ordenadores, le dices, bueno, pues tus objetivos este año es vender un ordenador. Dice, yo me voy de aquí. No me valoran, me van a echar. Luego a una persona que no se le exija, a un chaval que no se le exija, se siente no valorado. Y en el terreno de la familia, el no sentirse valorado, de alguna forma tiene que ver con no sentirse querido. Por tanto, un chaval tiene que sentir que se le exige. ¿Cómo se va a educar a un chaval a que salga de sí mismo y procure vivir la libertad peleando con aquello que tiene en su interior y que va contra el bien? ¿Cómo se le va a exigir eso a un chaval si no se siente querido? Es muy difícil. Sabiendo hacer uso de la información que nos dan. O sea, una forma en que el ser humano tiene de saber quién lo quiere es porque en los momentos de debilidad cuenta su vida a quien lo quiere, cuenta su debilidad, se muestra débil ante el que lo quiere. Si esa información que nos están dando, que por cierto en el matrimonio también pasa eso, y es una forma de romper la comunicación, si esa información que nos están dando, cuando nos enfadamos, cuando perdemos el estado de ánimo, cuando lo que sea, tal, etcétera, se la echamos en cara al niño, lo que no ha dicho en momentos de debilidad se lo echamos en cara al chaval, deja de contar. El chaval no cuenta más, porque deja de sentirse querido. ¿Cuántos hijos, hemos oído decir, yo no he conseguido esto, no sé esto, lo que sea, la cosa que sea. Soy un inseguro y la culpa la tienen mis padres. Dices, vaya hombre, sí, porque en su momento debieron de exigirme esto. El ser humano a corto plazo agradece que no se le exija, pero a largo plazo rechaza al que no le ha exigido. Rechaza. ¿Se entiende? Esto es muy importante. O sea, los chavales tienen que estar orgullosos de sus padres para que los padres puedan tener autoridad. Y entonces, ese orgullo que tienen que tener los padres, en los padres se tienen que manifestar de alguna forma en que los padres son distintos. ¿Cómo que son distintos? Porque son distintos. Es decir, los padres no podemos estar hechos en serie. Los padres todos tenemos nuestra lucha por mejorar. Y en la medida en la cual nosotros luchamos por mejorar, como somos distintos, tendremos distintas luchas por mejorar. Cada uno tendrá su lucha por mejorar. Entonces los padres son distintos. En la medida en que los padres no luchen por mejorar como personas, nos convertimos en padres estándar. Somos todos iguales. Las gambas de Huelva, chorizo frito y a protestar si las cosas no son como yo espero. Pero nos diferenciamos por nuestra lucha, porque nuestros defectos son distintos. Decía Tatiana Goricheva, la autora rusa esta conversa, decía, odiaba a mis padres, que en nada se diferenciaban de los demás. Eran mis padres por azar. Es lo que ahora se llama padres estándar. ¿Qué le interesa a tus padres? Lo mismo que a los tuyos, que a estos, que a estos, que a estos. El confort, como decía Juanjo. Nada más. Por tanto, son iguales. Es un tema fundamental, ¿no? Entonces, los valores se acrecientan mucho, tienen una gran resonancia en los momentos duros de la vida. En esos momentos en los cuales es muy difícil a uno ya hacer comedia y lo que sale de entrada ya son los valores que uno tiene. No puede salir otra cosa, porque son momentos duros. Pérdida de un trabajo, arruinamiento, muerte de un ser querido, etcétera, etcétera. Entonces salen los valores que uno tiene. Y claro, esto, para que salgan, tiene uno que vivirlo.
Si a uno lo echan del trabajo y se queda en la calle y uno dice, mi jefe era un golfo, mi jefe es tal, es cual, esto y lo otro, dice uno lo que todo. En función de los valores, el chaval puede ver, mira el esfuerzo que está haciendo mi padre o mi madre por no hablar mal de los demás. Y eso el chaval se da cuenta. Un momento duro,